Bueno, soy el doctor Pascual Ángel Gargiulo. Vamos a continuar hablando de este tema de psicopatología, de personalidad, y hoy vamos a ver la idea que tenía de las personalidades psicopáticas un conocidísimo autor de finales del siglo XIX, principios del XX, que era Kraepelin. Vamos a estudiar el concepto que Kraepelin tenía de las personalidades psicopáticas. Emil Kraepelin va a ser motivo de estudio y este ha sido presentado en la Asociación Argentina de Psiquiatras y también, además de esta presentación en 2012, ha constituido un capítulo, junto con los otros temas anteriores, en un libro editado por el profesor doctor Humberto Luis Mesones Arroyo, en el que intervinieron el doctor Ángel José Martín Gargiulo, la doctora ya Mercedes María Lucrecia Gargiulo, el doctor Augusto Pascual Ítalo Gargiulo, la doctora Adriana Inés Landa de Gargiulo, mi esposa, y quien les habla, profesor doctor Pascual Ángel Gargiulo. Fue editado después en 2013. Aquí está la cita bibliográfica para el que pueda llegar a solicitarla. Recordamos que estamos hablando de personalidades anormales que en el esquema de Schneider están ubicadas en las disposiciones anormales del modo de ser psíquico. Son personalidades anormales. Dentro de las disposiciones anormales teníamos las disposiciones anormales de la inteligencia, las personalidades anormales, dentro de las cuales existía el subgrupo de personalidades psicopáticas, que eran aquellas que sufrían o hacían sufrir por su anomalía o anormalidad, y las reacciones y desarrollos vivenciales anormales que han sido motivo de otro abordaje. Son reacciones frente a lo vivencial, trastornos psicorreactivos, sin constituir enfermedades en sentido estricto. En segundo lugar tenemos el grupo de las consecuencias de enfermedades y malformaciones, y aquí tenemos una ordenación somatológica o etiológica. Las causas asientan en el cuerpo y se ponen del lado izquierdo y se correlacionan con trastornos psicológicos que están del lado derecho y que son síntomas psicológicos. A determinadas causas obrando en el cuerpo se corresponden determinados síntomas a nivel psicológico. Este es el concepto de psicosis, trastornos somatológicos que tienen una manifestación prevalente pero no exclusiva en el ámbito psicológico. Puede haber causas de la clínica médica, causas varias que son investigadas e investigables por la clínica médica y las especialidades médicas, y van a dar un cuadro agudo con compromiso de conciencia y un cuadro crónico cuando se sostiene la noxa en el tiempo y va agrediendo el cerebro, desestructuración de la personalidad. Eventualmente puede haber un síndrome psicoorgánico y finalmente puede llegar a progresar hasta una demencia. Había dos entidades clínicas que las llamaba Kraepelin Jaspers, Schneider. Ciclotimia y esquizofrenia también la llamaba Jaspers, ciclotimia y esquizofrenia, y Kraepelin a la esquizofrenia la llamaba demencia precoz. Pero había dos entidades clínicas cuya etiología no era bien conocida, se suponía que era metabólico cerebral, y que producían cuadros incomprensibles que eran explicables, al igual que la psicosis de causa conocida, por una noxa actuando en el cerebro. Bueno, nuestro buen Emil Kraepelin había nacido en Alemania y trabajaba en el Hospital Psiquiátrico de Milán. Aquí tenemos una imagen de Kraepelin en la adultez, un poco particular el peinado del bigote, y aquí lo tenemos en su adultez y en el periodo de su plenitud académica. Kraepelin, hacia 1907, afirma que debido a la delimitación
incierta y oscilante del concepto de degeneración, fíjense que se está manejando todavía con la teoría de la degeneración, se establece un amplio campo intermedio entre los estados patológicos pronunciados, entiéndase psicosis, y las características personales que todavía no caen dentro del rango patológico. Eran un poco queda sugerido aquí que estas personalidades normales estarían entre las enfermedades por degeneración y los cuadros normales, que serían estados de transición o bien podrían interpretarse como degeneraciones incipientes. Esto, según este autor, puede ser observado en aquellas formas de locura que se originan de la predisposición morbosa, aquellas formas de psicosis que se originan en una predisposición a la enfermedad. Cuando esa predisposición se empieza a movilizar, empieza a actuar, aparecen estos cuadros intermedios. Según esta aseveración, habría diferencias de grado entre las personalidades psicopáticas y la locura. Una degeneración incipiente daría una personalidad psicopática, por ejemplo, dentro de esta visión, y una profunda la locura. Acercándose este autor por este camino al diagnóstico médico. En Kraepelin, las personalidades psicopáticas son susceptibles de uso como diagnóstico médico. Recordamos que Schneider pone un freno categórico en este punto a esta cuestión. Continúa afirmando que si se considera como un resultado o consecuencia de la degeneración, todas las cualidades originales que impiden el logro general para el final de la vida, esa degeneración que destruye las cualidades originales que necesitamos para el logro general del final de la vida, nos encontraríamos con que en ningún hombre se pierden los signos o las trazas de la degeneración. Estaría presente en todo, en mayor o menor medida. Y aquí se estaría presentando el senium o la senilidad o la demencia. La afirmación es aquí muy amplia y extiende el concepto de degeneración de un modo peligroso. Finalmente, todos son susceptibles de experimentar la degeneración. Probablemente está confundiendo aquí senescencia con degeneración. Por otro lado, lo patológico es definido aquí como una irregularidad personal. No es solo una irregularidad personal, que sería debido a una determinada dirección del desarrollo. Se da muy de frente con la diferencia que posteriormente van a hacer Jaspers y Schneider de causas y desarrollos, proceso y desarrollo, en un grado determinable, cuando éste alcanza una importancia considerable para la vida social o la vida psíquica. La delimitación de lo patológico resulta así una cuestión puramente de grado, cuando esa degeneración, que puede ser extensible a todos los hombres, se presenta con la suficiente intensidad y profundidad, aparece lo patológico como una cuestión de grado. Concretamente en este campo intermedio constituido por las personalidades psicopáticas, la degeneración tendría características particulares. La degeneración tendría características particulares. Se trataría, expresión de Kraepelin, de una deformidad psíquica y sería reconocible por su morbosidad. Morbo equivale a enfermedad corporal, es decir, que está suponiendo una causa, una etiología corporal para las personalidades psicopáticas. ¿Se dan cuenta ustedes hasta qué punto juega en esta categorización el criterio de lo biológico, la idea de degeneración,
la idea de un morbo subyacente a la personalidad psicopática o anormal. Es decir, que Kraepelin atribuye a las personalidades psicopáticas un carácter morboso, plenamente sostenido el carácter morboso de las personalidades psicopáticas. Y se justifica en esta visión el uso de el término personalidad psicopática con un carácter diagnóstico. Este carácter morboso sería reconocible no por la mutación devenida con respecto a periodos precedentes normales, sino solo por la desviación general de la línea media normal. El solo hecho de apartarse de la línea media genera la presunción de que tiene una enfermedad. No le queda claro la noción de anormalidad como dispersión, como una muestra que se aparta de la norma, del dato que se observa con mayor facilidad en una determinada población. Destacaba la importancia de poner en evidencia y seguir las diversas variaciones patológicas del hombre hasta sus más sutiles insinuaciones. Podían constituir de alguna manera el inicio de la degeneración, penetrando así la psiquiatría ámbitos cotidianos al, entre comillas, poner en evidencia a través de su método las raíces más finas de la condición patológica de una personalidad singular. Detectaría precozmente las raíces de la degeneración, poniendo o sutilizando las insinuaciones más sutiles de patología. El campo de trabajo psiquiátrico sobrepasa de este modo las cuestiones médicas para dedicarse a generar la doctrina más profunda de la esencia humana. Todos los hombres pueden empezar en algún momento la degeneración y frente a las más pequeñas insinuaciones la psiquiatría debe señalar necesariamente el inicio del cuadro. Por último, Kraepelin afirma que se está solo posibilitado de dar una sugerencia superficial, con descripción de los tipos o formas principales en ese momento conocidas. Una sugerencia superficial. No se puede hacer un diagnóstico de certeza frente a la insinuación de alguna enfermedad que aún no se ha instalado. Kraepelin reconoce aquí 4 variedades de personalidades psicopáticas. El delincuente nato, adivinen, estando en Italia, a quién le toma el concepto, no dije lombroso. Los inestables, que serían un poco los lábiles estados de ánimo. Los mentirosos patológicos y tramposos, que serían siempre estafadores. Y los pseudo-querulantes, que discuten absolutamente todo. La influencia del lombroso es aquí evidente, sobre todo en el primero de los casos, en el caso del criminal nato, y comporta un cierto determinismo en la concepción de la personalidad, o un claro determinismo, por tener determinadas formaciones atávicas, que son propias de animales inferiores, y no ha podido, entre comillas, evolucionar ontogénicamente, trascendiendo esos límites filogenéticos, queda detenido en un nivel de cerebro comparable en más de un punto formalmente con el cerebro de especies inferiores, y eso le determina su condición de criminal. Obviamente la diferencia entre el comprender y el explicar, que aparece con Dilthey, que es posterior a, en parte contemporáneo, pero finalmente posterior, y es comprendido posteriormente a Kraepelin, y ya está presente en Jaspers y sobre todo en Schneider, no parece obrar claramente en la obra de Kraepelin, quien no consigue librarse aquí de un fuerte sesgo naturalista y determinista. La naturaleza determina al criminal nato, presente también en la idea de la degeneración. Si se quiere,
puede considerarse que en Kraepelin puede caber la utilización del concepto de personalidades psicopáticas en calidad de diagnóstico, lo dijimos recién. Si tienen una base morbosa, si tienen una base corporal, si tienen una base orgánica, puede utilizarse el diagnóstico médico para rotular las personalidades psicopáticas. Esto ocurre en Kraepelin. Esto significa, o es significativo en este punto, la relación establecida con el concepto precedentemente mencionado de degeneración. La noción de morbosidad, el carácter de enfermedad subyacente, adquiere aquí matices cuantitativos sin la fuerza distintiva de la clasificación posterior de Schneider cuando establece diferencias cualitativas. Kraepelin habla por momentos de comprender los disturbios morbosos, eso sería epistemológicamente inadecuado tomando los criterios de Dilthey, cuando en las conceptualizaciones posteriores de Jaspers y Schneider los disturbios morbosos deben ser explicados y no comprendidos. Un golpe en la cabeza, un traumatismo craneoencefálico, explica una pérdida de conocimiento. No comprendemos a alguien que porque le pegaban en la cabeza le dé por desmayarse, no es una opción libre. Está condicionado naturalmente, está determinado causalmente. Esto es lo que hace a la concepción de Kraepelin sobre las personalidades psicopáticas. Vamos a continuar con algunas charlas más. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.